La EPS Sura es una de las más importantes de Colombia, es muy importante en Antioquia, muy importante en Medellín. Prácticamente todas las personas que están afiliadas a una EPS en Medellín están afiliadas a la EPS Sura. Pero ha habido un cambio en el mes de mayo de 2024 muy importante. La EPS Sura dejó de ser EPS para convertirse en gestora de salud, que es una denominación que se incluyó en el proyecto de reforma a la salud del presidente Petro, pese a que ese proyecto no ha sido aprobado y más bien se da por hundido y fracasado en el Congreso. Un grupo de EPS en que está la EPS Sura decidieron voluntariamente, de acuerdo con el gobierno, en convertirse en gestoras de salud, que era el papel que les iba a quedar si se aprobaba esta ley. Era un papel menor dentro de toda la arquitectura del sistema de salud. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué una EPS como Sura, casi todos los afiliados, por lo menos en Antioquia, aprecian mucho por el buen servicio que ha venido dando? ¿Por qué se convierte en gestora? Primero, puede ser una respuesta frente a una situación irreversible, pues si bien el gobierno no logró la aprobación de la reforma en el Congreso, sí ha venido haciéndola una realidad a base de intervenciones. La decisión de no girar los recursos a las EPS, sino girarle directamente a las IPS, como lo ha hecho el gobierno, puede haber pesado en esta decisión de EPS Sura de convertirse en gestora de salud. A esto se suma el retraso en los giros, la insuficiencia en la UPC, que es el dinero que por cada afiliado reciben las EPS, y los techos de los presupuestos máximos de los servicios que no son POS, o sea, los servicios extraordinarios. Entonces, las EPS obviamente están pensando que la operación en el futuro va a ser aún más deficitaria y que se complicará el problema de liquidez. Hay un segundo punto, con la intervención de la EPS Sanitas, la intervención de la nueva EPS, de la EPS Famisanar, de la EPS SOS y de otras, y la decisión de la EPS Compensar de liquidarse voluntariamente, las EPS que quedan no tienen una fuerza gremial como para continuar la lucha para sobrevivir como EPS. Tercero, un tercer factor de por qué hay este cambio en EPS Sura a gestora. EPS no intervenidas como Salud Total y la misma Sura, existe una infraestructura de prestación de servicio representada por clínicas, centros de salud, laboratorios, centros de imagenología, etcétera, que son inversiones económicas que se pueden perder en caso de que la EPS sea intervenida. En esas circunstancias y como última alternativa de supervivencia, entonces sería preferible someterse a las exigencias del gobierno y convertirse en gestora de salud con la expectativa de conservar algún control sobre la población afiliada y poder a través de ese control seguir prestando servicios con la infraestructura de la EPS y además mantener vigentes los planes complementarios de salud. En Sura, muchos de estos planes no eran contratos directos con la EPS, sino con la aseguradora Sura. A los afiliados que tenían planes complementarios con la EPS los están contactando para transferir el contrato a la aseguradora. Hay una cuarta reflexión sobre este cambio en la EPS Sura. La gestora de salud recibe un porcentaje de la UPC para su administración. Si se mantienen como EPS, solo recibirán un porcentaje de la UPC,
pero deben asumir el riesgo del aseguramiento, es decir, la atención a todos los afiliados, lo que implica que si la operación de aseguramiento lleva a un déficit, esas pérdidas las tiene que asumir la EPS Sura. La ADRES gira directamente a las EPS a nombre de la EPS, pero solo hasta concurrencia con el valor de la UPC, que le corresponde a esa EPS. Si el gasto en salud se desborda, esas sumas deben ser pagadas por la EPS. Entonces, para las EPS actuales es mejor convertirse en gestoras de salud, pues recibirán un porcentaje por administración, pero no asumen el riesgo. Luego hay un quinto punto. Las EPS aceptan convertirse en gestoras de salud con la esperanza de seguir operando su red de IPS, pues de lo contrario se quedarían con una infraestructura subutilizada. Asimismo, al convertirse en gestoras dejan de asumir el riesgo del aseguramiento y frenarían las pérdidas que hoy están sufriendo. Y un sexto punto, las funciones definidas para las gestoras de salud en el proyecto de reforma son bastante ambiguas y algunas son compartidas con entes de salud municipales y departamentales. Nadie sabe cómo se complementan esos intereses de las gestoras con esos entes territoriales. Queda, eso sí, una inquietud. ¿Qué pasa si no se aprueba el proyecto de ley de reforma a la salud y estas entidades que ahora se convierten en gestoras de salud, en qué situación legal van a quedar posteriormente? Es posible, además, que la decisión de las EPS de convertirse voluntariamente en gestoras de salud, que implica arrodillarse ante el gobierno, someterse ante el gobierno, tenga como antecedente el hecho de que fue intervenida una de las EPS privadas más importantes, tal vez la más importante en Bogotá después de la nueva EPS, que es la EPS Sanitas, y que ha sido blanco de ataques directos del presidente a su dueño, el señor Jacoba Grajales, que es un español, dueño de una multinacional que se llama Keralty o Keralty, con sede en España y operación en muchos países. Y el presidente ha dicho que ese señor no vive en Colombia, como si eso fuera un crimen o un delito. Pues los dueños de la Coca-Cola tampoco viven en Colombia, y de la Pepsi-Cola, y de muchas compañías internacionales, multinacionales. Esto es uno de esos ataques necios del gobierno. Y es posible que por esa persecución a la EPS Sanitas, que está intervenida supuestamente solo por un año, otras EPS hayan decidido, nos van a pasar encima la planadora, entonces mejor nos protegemos ahora convirtiéndonos temporalmente en gestores de salud. Cuando se termine este gobierno, cuando se compruebe que fracasaron todas estas ideas de cambiar el sistema de salud y se vuelva al sistema que venía antes, que tenía una cobertura total, que protegía a toda la población colombiana, entonces salen de esa condición de gestores de salud y volverán a la condición anterior cuando pase el capricho de este presidente, de este ministro y del anterior superintendente de salud, Ulay Beltrán, y de la exministra Carolina Corcho. Muchas gracias por acompañarnos.